Pues continuamos, hermanos, con este estudio de esta carta, de esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Como ya vio, estamos en el capítulo 10 y vamos el día de hoy a estar estudiando los primeros 12 versículos que ya leímos, pero antes de entrar a estudiarlos, a entrar de lleno, a desenglosar lo que hay detrás de esos pasajes, los principios, yo quisiera rápidamente, hermanos, que recordemos lo que el apóstol Pablo ha venido abordando, ya no desde el capítulo 7, sino desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9 que terminamos la semana pasada. Porque como vimos hace 2 semanas, Pablo en esta sección de su carta está respondiendo a si es lícito comer comida que posteriormente fue sacrificada a los ídolos. A lo cual ya hemos visto que Pablo ha estado respondiendo de una manera clara y además enfática, tajante, que un ídolo ciertamente nada es y que todo nos es lícito hacer en Cristo por la libertad que tenemos en Él. Y aunque dicho sea de paso, permítame abrir un paréntesis, porque yo quiero aclarar que esto de que todo nos es lícito hacer es con respecto a lo que Pablo está tratando aquí, a las comidas sacrificadas a los ídolos, a poder comprar carne dentro de esos contextos idolátricos o comer inclusive comida. Así es que cuando Pablo dice todo me es lícito, es en este contexto. O sea, no vaya a ser como algunas personas que dicen, no, pues todo me es lícito hacer porque estoy en Cristo. O sea que como todo te es lícito hacer, según tú, puedes robar, puedes adulterar. Porque ahí dice que es todo, sí, todo lo que está en el contexto en el que Pablo está diciendo esto. Porque esto es lo que va a decir al final del capítulo 10, que no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver la próxima semana, si Dios así nos permite. Así es que yo cierro este paréntesis y vuelvo a lo que le estaba diciendo. Pablo, de una manera enfática, de una manera clara, está diciendo que un ídolo nada es y que todo ciertamente nos es lícito hacer, la libertad que tenemos en Cristo. Sin embargo, Pablo también va a decir que no todo conviene, que no todo edifica el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir, no todos tienen ese conocimiento de que un ídolo nada es. Así es que como no todos están bien instruidos, como ustedes, fuertes en Cristo supuestamente, por lo tanto, Pablo le está diciendo, absténganse de hacer todo aquello que puede causar que tu hermano tropiece, que tu hermano se ofenda, que tu hermano se debilite. O sea, ejerzan su dominio propio. ¿Para qué? Para que hagan a un lado sus derechos que tienen en Cristo y de esa manera no sean ustedes tropiezo u ocasión de caer a los débiles. Así es que decidan, es lo que estaba diciendo Pablo, decidan ustedes hacer a un lado su libertad, sopórtenlo todo con tal de no poner obstáculo al evangelio, a su avance, o sea, con tal de que no perjudiques, no dañes la mentalidad de los perdidos, con tal también de que no vayas a dañar a aquel recién convertido que apenas empieza. O sea, haz a un lado todas esas cosas. Y Pablo dice, yo les doy ejemplo. Yo como apóstol, como ministro de Dios, tengo derecho de ser remunerado económicamente por todos aquellos a quienes yo ministro. Sin embargo, yo, a pesar de que tengo ese derecho, yo no hago uso de ese derecho con tal de no perjudicar a aquellos cristianos débiles que creen que yo no merezco esto, con tal de no perjudicar a aquellos no creyentes y que a la hora de predicar el evangelio no me pongan atención. Entonces Pablo está diciendo, yo ya les he dado mi ejemplo. Y si ustedes recuerdan, él puso algunos ejemplos de algunos oficios, o sea, diciéndoles a los corintios, usen su sentido común. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, la respuesta a todas estas preguntas es nadie. Tanto el soldado, tanto el agricultor como el pastor de ovejas, todos ellos reciben un pago por la labor que ellos realizan. Por lo tanto, dice Pablo, o sea, no habría yo, como ministro del Señor, recibir alguna clase o algún tipo de pago económico por toda la labor que yo realizo, que es una labor, diría Pablo, tan absorbente y además tan laboriosa como cualquiera de ellos. Y Pablo vuelve a reenfatizar esto y le dice, es más, aún la misma ley dice que yo tengo este derecho. Y dice él, ¿no saben que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sin embargo, dice Pablo, aunque yo tengo este derecho, yo debido a que algunos no ven esto como un derecho que yo tengo, yo decidí voluntariamente no hacer uso de este derecho con tal de que, número uno, no hacer tropezar, no ofender, no debilitar a mis hermanos débiles. Y número dos, con tal de no crear problemas o no crear un obstáculo a la hora de anunciar el Evangelio. Con tal de ganar a muchos, yo he hecho todo esto. Así que usen la libertad cristiana de tal manera que Dios sea glorificado. Ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo para la gloria de Dios.
Por lo tanto, hermanos, ya en palabras resumidas, lo que Pablo nos está aconsejando con respecto a esta pregunta, si es lícito comer alimentos sacrificados a ídolos y participar de eventos sociales en contextos idolátricos, es, bueno, a la hora de tú querer o de que tú decidas participar en estas cosas, piensa en lo que tú quieres participar, si puede dañar la vida espiritual de los demás. Si es así, no lo hagas. Ejerce tu dominio propio. Haz a un lado tu libertad cristiana. Porque sí, todo te es lícito hacer, pero no todo conviene. No todo edifica el cuerpo de Cristo, y tú y yo hemos sido llamados para edificarnos mutuamente, para edificar el cuerpo de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo va a terminar abordando este asunto que empezó desde el capítulo 8 y va a decir en el último versículo del capítulo 10, que no vamos a ver hoy, pero sí quiero mostrárselos para que vean que Pablo no ha cambiado de tema. Escucha lo que dice el último capítulo, los dos últimos capítulos, o mejor dicho, versículos de este capítulo 10. Dice Pablo, ya terminando de abordar este tema, si pues comen o beben o hacen otra cosa. O sea, si tú dices, no, es que esto no está en lo que yo estoy haciendo, o cualquier otra cosa, si háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué glorifica a Dios? En el contexto que Pablo está hablando las cosas, lo que a Dios glorifica es que tú edifiques a todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas, de manera espiritual. Por lo tanto, dice Pablo eso. O sea, hagan todo para que Dios sea glorificado, no para que tú seas glorificado llevando a cabo tus deseos. Y dice el versículo 32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, que nadie se queda afuera. Lo que tú decidas hacer con tus derechos y tu libertad puede perjudicar a estos dos tipos de personas. Vamos a dejarlo ahí. Que los judíos, de alguna manera, los que no son salvos necesitan también ser salvos, al igual que los gentiles y la iglesia del Señor. Dice el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No procuro yo llevar a cabo los deseos de mi corazón, aunque sean lícitos, aunque yo tenga el derecho, como el derecho de recibir ofrenda. Yo prefiero hacerlo a un lado, porque quiero seguir predicando el evangelio para ver si algunos se salvan. Yo quiero hacer a un lado porque no quiero que aquellos que me critican, que están dentro de la iglesia, vayan a ser perjudicados. Por lo tanto, yo no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para que qué? Para que sean salvos. A final de cuentas, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que glorifica a Dios? Que las personas sean salvas al final de cuentas. Así es que esto es básicamente lo que Pablo ha estado tratando en estos últimos dos capítulos. Y con esto en mente, hermanos, vamos a ver ahora a Pablo en este capítulo 10, que va a traer advertencias para todos los miembros, sí, de la iglesia de Corinto, pero también para nosotros, que no están dispuestos a hacer a un lado sus derechos, con tal de que los demás sean espiritualmente bendecidos. Y esto es lo que va a empezar a hacer Pablo. O sea, él se va a valer de la historia de Israel durante el Éxodo, y a través de ella, hermanos, él va a hacer que los miembros de la iglesia de Corinto vean cómo Dios, a pesar de que bendijo, si se dice así, a pesar de que le dio muchos privilegios, vamos a ponerlo de esta manera, al pueblo de Israel, a pesar de que disfrutaron de muchas bendiciones de Dios, aún así, hermanos, no les sirvió de nada. Porque al final de cuentas, dice Pablo, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque decidieron tomar una actitud similar a la que estaban tomando algunos de la iglesia de Corinto, y lamentablemente a la actitud que muchos cristianos hoy en día toman. Y por consiguiente, Pablo les va a decir, tengan cuidado, porque muchos de ustedes corren el peligro de llegar al borde, de llegar a la línea, de perder el favor y la bendición de Dios y quedar postrados en el desierto, como le sucedió al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, en este capítulo 10 es una especie de advertencia para una iglesia bien privilegiada, como lo fue la iglesia de Corinto. Y quiero decir que la iglesia de Corinto no solamente fue privilegiada porque tuvo un fundador, un pastor como la talla del apóstol Pablo, de Apolos, inclusive de Pedro. ¿Recuerdan los primeros capítulos? Algunos dicen que son de Apolo, de Pedro. O sea, no solamente por esta razón ellos eran grandemente privilegiados, sino más que nada por lo que dice Pablo al principio de la carta. ¿Y qué es lo que dice Pablo al principio? Bueno, vamos a retroceder. Capítulo 1, versículo 4, dice Pablo, gracias doy a Dios siempre por ustedes. Número 1, escuche, por la gracia
de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Dios derramó de su gracia, algo que uno no merece. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta, ¿verdad? En ningún don. Es una iglesia muy privilegiada. Y entonces, esta iglesia privilegiada, Pablo está diciendo, recuerden que el hecho de que Dios los haya bendecido tanto no es una garantía de que ustedes no puedan caer. Si ustedes se descuidan, si ustedes hacen caso omiso a las advertencias de Dios, ustedes pueden perder los favores, las bendiciones de Dios. Si ustedes son indiferentes a vivir para la gloria de Dios. Y bueno, Pablo les va a decir, en otras palabras, que existe la posibilidad de caer del lugar de una posición privilegiada y bendecida a una donde simplemente no tienes nada. Y dice Pablo, vean la historia de Israel. Vean y aprendan de ella. Porque sí, Dios nos bendice, Dios promete muchas cosas, pero la Biblia no se constituye solamente por las promesas de Dios. Yo no sé si habrá más advertencias en la Biblia que promesas de Dios. Me vino esa pregunta y yo creo que me voy a dar a la tarea de investigar. Pero yo me atrevo a decir que yo veo más advertencias en la palabra de Dios que promesas. ¿Y por qué están ahí, hermanos? Porque Dios no quiere que suframos. Es por eso que Dios nos advierte. Alguien que advierte severamente lo hace porque tiene amor. Y Dios tiene amor para con nosotros. Y es por eso que nos advierte. Y es por eso que cuando somos cabezones, cuando somos contumaces, rebeldes, Dios aplica la disciplina. Y la disciplina de Dios a sus hijos siempre bendice. Siempre es con el propósito de restaurar, nunca de destruir totalmente a sus hijos. No. Así es que lo primero que Pablo va a hacer aquí, hermanos, es tomar el ejemplo del pueblo de Israel y advertirle a la iglesia de Corinto y decirle, vean lo privilegiado que fue el pueblo de Israel. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren. O sea, yo quiero que tú tengas en mente, recuerda que esto es una carta y una carta se lee de un solo, ¿verdad? Nosotros la estamos estudiando a través de semanas, pero recuerda todo lo que ya te dije al principio que Pablo estaba tratando. O sea, sí es cierto que tenemos libertad, que todo nos es lícito hacer, pero todo aquello que va a causar el daño espiritual de alguien, no lo hagas. No lo hagas, glorifica a Dios. Edifica la iglesia absteniéndote de llevar a cabo tus deseos. Y déjame decirte, vale más que pongas atención a eso porque hay una advertencia de parte de Dios. Y es esta, porque no quiero que olviden. O sea, traigan a su memoria lo que les pasó al pueblo de Israel. Y dice Pablo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y ahí la palabra clave que yo quiero que ponga atención es esa palabra todos. O sea, cada uno de los que salieron de la esclavitud de Egipto, cada uno de ellos experimentaron estas bendiciones, tuvieron estos privilegios. Dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos, cada uno de los que salieron, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento, dice ahí, ¿verdad? Espiritual, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el propósito de Pablo al decirnos todo esto? ¿Por qué no está diciendo todos ellos tuvieron estos privilegios? ¿Por qué? O sea, hay un propósito detrás del apóstol Pablo, detrás de hecho de la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, Pablo quiere mostrarnos que todos los que salieron de esa esclavitud de Egipto, todos ellos experimentaron estos enormes privilegios. Por ejemplo, dice Pablo, todos estaban bajo la nube. ¿Y qué significa esto de estar bajo la nube? Bueno, Éxodo 32, 21 o 13, 21 nos responde. Escucha lo que dice ahí. Dice, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. ¿Con qué propósito? Para guiarlos. Eso significa, o sea, todos estaban bajo la nube. O sea, diariamente cada uno de ellos fueron dirigidos soberanamente por Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? A través de esa columna de nube, cada uno de ellos experimentó ese gran y enorme privilegio. Y sigue diciendo ahí, de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Se fue el propósito, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice el versículo 22, nunca se apartó del pueblo de Dios ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. O sea que Dios diariamente estuvo con ellos durante todo el peregrinaje que el pueblo de Israel pasó por todo el desierto. Dios estuvo allí. Así es que cuando dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube, esto significa
que todos tuvieron el privilegio de tener diariamente la dirección sobrenatural de Dios. Y qué privilegio. Si ya para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Tener el GPS que nos dirige a todas esas partes que ni idea teníamos que existían, ¿verdad? Es un gran privilegio tener no sé cómo llamarlo, un app, lo que sea, un sistema, ¿verdad? Que nos guíe. Bueno, Dios mismo es increíblemente más grande que el sistema del GPS y estuvo ahí para dirigir al pueblo de Israel. El mismo Dios, qué privilegio, ¿verdad? Y Pablo nos dice, bueno, no fue el único privilegio que ellos tuvieron, no fue lo único que experimentaron grandemente, no, ellos también tuvieron el privilegio de ¿qué, hermanos? De pasar el mar en seco, el mar rojo en seco, o sea, qué increíble experiencia para ellos. Qué prodigio tan más súper, mega, extraordinario. O sea, experimentar en carne propia cómo Dios intervino rompiendo las leyes de la naturaleza, eso es un privilegio enorme. Éxodo 14 nos dice que Dios dividió las aguas del mar Rojo de tal manera que el versículo 22 dice lo siguiente. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, o sea, ni por una orilla, el medio. Vamos a agarrar, haber dicho Dios, la parte más profunda del Mar Rojo, el medio. Y dice ahí, esto es lo que a mí me impacta. Pasaron en seco y lo tenían las aguas como muro, del lado derecho y del izquierdo. O sea, iban viendo un muro, una pared cristalina. Eso ha sido increíble. Y tú dices, cuenta mejor una de vaqueros. No, esto es algo real. Se requiere tener fe para emocionarte y ver lo privilegiado que fue esta nación. O sea, ¿cómo se logra hacer un acto tan sobrenatural como este? La única manera de hacer algo así es que Dios intervenga de manera portentosa y entonces rompa las leyes de la misma naturaleza. Y bueno, dice Pablo, pues si esto fuera poco, dice ahí que todos fueron bautizados en Moisés. O sea, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, todos ellos experimentaron el liderazgo de ese gran líder, de ese caudillo, al sumergirse en las instrucciones dadas por Dios a Moisés. Y yo quiero que tú pienses en esto, porque el líder Moisés no era cualquier líder, hermano. O sea, ni para los judíos, ni para Dios. Este era una persona especial, por lo tanto ya era un privilegio haber sido bautizados en él por su liderazgo, porque él los sacó de Egipto. Mire, para los judíos, ¿por qué Moisés era tan importante? Bueno, porque en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar que al único hombre que Dios usó para, a través de su mano, hacer grandes milagros fue Moisés. No hay otro más. O sea, Dios convirtió la vara de Moisés en una serpiente. Dios, a través de la mano de Moisés, convirtió las aguas en sangre, hizo caer granizo del cielo, trajo diferentes plagas, moscas, piojos, langostas. Así que para los judíos, este líder no era cualquier líder, ni siquiera para Dios, hermanos. Escucha lo que Dios le dice a Jeremías cuando le dice Jeremías, perdona a tu pueblo. O sea, Jeremías está intercediendo por el pueblo. Mira lo que Dios le responde, Jeremías 15:1. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presenten ante mí, no tendré compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. O sea, yo no voy a tener compasión de ellos, ni aunque me lo pida Moisés o Samuel. O sea, la intercesión de estos dos hombres tenía peso delante de Dios. Yo no sé por qué, pero lo tenía. Por lo tanto, Pablo está diciendo, qué privilegio el de ustedes. Dios les dio un gran hombre como Moisés. O sea, no solamente tuvieron la dirección de Dios, no solamente tuvieron la experiencia de ver cómo Dios partió el mar en seco y pasaron, sino también ustedes tuvieron ese privilegio de haber sido liderados por Moisés. Y por si esto fuera poco, sigue diciendo el apóstol Pablo, ustedes tuvieron el privilegio de haber sido alimentados por Dios. Espiritualmente y físicamente fueron alimentados por esa cosa que la Biblia llama maná, y que por cierto después el pueblo de Dios empezó a hastiarse de esa comida y empezó a murmurar contra Dios. Así que vemos a un pueblo bien bendecido, dice Pablo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Y quién es esa roca? Cristo, ¿verdad? Cristo, wow. La segunda persona de la Trinidad estuvo
cada día durante todo el peregrinaje con ellos. Y estuvo allí para alimentarlos, estuvo allí para darles, para calmar su sed, los seguía. O sea, Cristo todavía no se encarnaba, todavía no venía como Mesías. Antes de hacer eso, Él cumplió la tarea de proveerle a todo este pueblo alimento y bebida. Qué privilegio tenían estos, ¿verdad? Enormes los privilegios que ellos gozaron. Todo gracias a la gracia de Dios. Así es que ya resumiendo estas cosas que acabamos de ver, es como que Pablo le está diciendo a ellos, miren a los hijos de Israel, estaban en una esclavitud, en una opresión terrible. Y a pesar de que ellos disfrutaron tantos privilegios, como el de estar bajo la nube, como el de haber pasado el mar, como el que fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, aún así toda esta nación quedó postrada en el desierto. O sea, de nada les sirvió tanto privilegio. Versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, en otras palabras, la mayoría de ellos, excepto dos, Josué y Caleb, todos los demás no se agradó Dios. Y por eso sus cuerpos quedaron inertes en el desierto. Quedaron muertos, tirados. Y la pregunta es, ¿cuántas personas salieron de Egipto? Originalmente, ¿cuántas personas salieron de la esclavitud de Egipto? Bueno, para que tengamos una idea, yo le voy a pedir que escuchen lo que dice Números capítulo 1, versículo 46. Dice allí, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de su padre, de 20 años para arriba. O sea, los de 20 para abajo, eso no los cuenten. Los niños y las niñas de 20 para abajo no los cuenten. Solamente los de 20 para arriba, todos esos adultos de 20 para arriba, dice que fueron todos contados, 603,550. Más de medio millón, ¿verdad? 603,550. La pregunta es esta: ¿cuántas personas salieron originalmente? Bueno, podemos suponer, hermanos, que si esto fue solamente los varones arriba de 20 años, yo me imagino que había también mujeres, ¿verdad? Arriba de 20 años. Vamos a ponerle la misma cantidad. Ya son 1,200,000. Vamos a ponerle 1,000,000 y más, para no estar ahí simplemente especulando. 1,000,000 y más de personas salieron. Y la pregunta es, ¿cuántas se quedaron postradas en el desierto? Todas menos 2 personas. ¿Quién nos enseña eso, hermanos? Porque todos salieron de Egipto, todos tuvieron el privilegio de estar bajo la dirección de Dios, de haber sido dirigidos por Moisés, de haber comido el maná, de haber bebido todos bajo esa roca que era Cristo, y todos quedaron postrados en el desierto, incluyendo al mismo Moisés. Solamente 2 no quedaron postrados. Y por supuesto, sabemos que Moisés no perdió la salvación, porque eso no significa. Simplemente perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida, de seguir siendo útil para Dios. O sea, si Moisés no hubiera desobedecido a Dios como lo desobedeció, hubiera entrado a la tierra prometida y hubiera continuado guiando a este pueblo. Ese es un privilegio que uno puede perder. Porque detrás de nuestra carrera, de nuestra administración, de todo lo que hagamos para Dios, va a haber recompensas. Y quizás ahorita digan, pues me da igual. No, en aquel día nos vamos a alimentar bastante. Ahorita nosotros no podemos asimilar lo que eso implica. Pero por lo que dice la Biblia, esto es algo serio. ¿Por qué Pablo tiene que sacar esto, algo tan serio? Que nos está hablando acerca de gente que murió. O sea, no fueron una decena de personas, no fueron 1,000, no fueron 2,000, no, más de 1,000,000 de personas quedaron postradas. ¿Por qué? Porque decidieron salir de Egipto. ¿Para qué, hermanos? Para vivir para su gloria, para llevar a cabo sus deseos, no los deseos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios de haber levantado esta nación de Israel? Él quería mostrarle al mundo entero, aquí estoy yo, me quiero revelar a través de este pueblo. Él quería que el pueblo anunciara a las naciones paganas el nombre de Dios. Sin embargo, ellos no quisieron hacerlo así. Y todos ellos quedaron ahí parados. Qué tragedia, ¿no? Así que solamente 2 personas, de 1,000,000 y más de personas que salieron originalmente de Egipto, 2 personas. Y todas las demás, a pesar de tanto privilegio, quedaron postradas en el desierto. O sea que estamos hablando de un juicio súper severo. Este es el Dios de la Biblia, ¿verdad? No el Dios que hoy se predica en la mayoría de los púlpitos. Aún en la mayoría de muchos púlpitos, que ciertamente sus pastores sí son siervos de Dios.
pero que sin embargo, porque no estudian fielmente la palabra de Dios, no se dan cuenta de esto, o si se han dado cuenta de ellos, porque tienen temor de que se les vaya a ir las personas, no lo predican. Pero Dios nos llama a ser fieles a su palabra. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Bueno, yo puedo ver que a mí me enseña que aún los hombres de Dios más privilegiados, como Moisés, y la mayoría de todo el pueblo que también gozó de muchos privilegios, estos hombres, si no se cuidan, pueden perder los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, sus privilegios. Y Pablo, él estaba muy consciente de esta realidad, de este peligro que existía y que existe para todos los siervos de Dios, para todos los discípulos de Dios. Si tú te descuidas, puedes caer. Pablo ya no lo dijo, si usted recuerda. Capítulo 9, vamos a retroceder al capítulo 9, versículo 26. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Y cuál es el contexto en que Pablo está diciendo? Yo hago a un lado mis derechos con tal de no debilitar a nadie, de no ser piedra de tropiezo para nadie. Esto es luchar, esto es correr de esta manera, esto es pelear, esto es hacer a un lado tus deseos, esto es usar dominio propio y decir no, esto es abstenerse de todas esas cosas que pueden dañar no solamente a tus hermanos débiles, sino a los perdidos. Y Pablo dice, yo de esta manera corro, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo sirvo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Yo mismo voy a terminar postrado en el desierto, como quedó Moisés, como quedaron la mayoría de todos los que salieron, con excepción de 2 personas. Pablo sabía que esto le puede pasar a cualquiera que se descuida. Y por lo tanto, él no se desenfocaba. Yo quiero vivir para la gloria de Dios, que glorifica a Dios, que yo termine la encomienda que Él me dio. ¿Para qué me llamó Dios? Para predicar el evangelio, para alimentar a las almas. Este es nuestro principal propósito de existir como cristianos, como iglesia de Dios. No hay otro. Y Dios nos está diciendo, vale más que vivan para mi gloria. Porque sí, ya los bendije. Sí, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero yo puedo quitar mi favor, mis privilegios. Esto es algo serio, hermanos. Dice Pablo, yo no quiero ser eliminado como Moisés. Por lo tanto, yo voy a golpear mi cuerpo. Yo voy a negarme a mí mismo. Imagínense, o sea, qué derecho tan más legal, lícito tenía Pablo de recibir, ¿verdad? Económicamente, porque predicaba el evangelio y estuvo dispuesto a hacerlo a un lado. ¡Wow! Eso es increíble. Qué amor tenía Pablo por las almas, pero también por Dios, que se abstenía de todas esas cosas. Y de verdad, nosotros no nos podemos abstener de otras cosillas miserables, que ciertamente no son pecaminosas en sí mismo, pero que sí se vuelven pecaminosas porque muchas veces sin darnos cuenta perjudican a los demás. Bien, le voy a ser honesto. Y no tenía mis notas, pero lo voy a ser honesto. Al estar yo siendo ministrado por Dios a través de todo lo que hemos estado viendo, Dios me hacía ver, y para esto Eva me había dicho, no, mira, había una persona ahí en el trabajo donde tú antes estabas que la escuché decir, no, si él, César, el pastor, aquí ponían música y empezaba a bailar, y yo le corregía a Eva, yo bailaba las cristianas, pero imagínense, si aún así, si hubieran sido mundanas y yo le estoy dando de todo y aunque con juego, esa persona que no conoce a Cristo se quedó con eso. Y bueno, ayer fuimos a una quinceañera y empezaron a moverse mis patitas. Y yo sé que no, en mí mismo yo tengo ese derecho, tengo libertad, no me voy a ir al infierno por eso. Pero con tal de no perjudicar, de no debilitar la conciencia de los demás, me abstuve y peleé y yo lo veo como que no pasa nada, pero Dios me está diciendo, ten cuidado porque esto es serio, César. Esto es serio. Y lo mismo es con cada uno de ustedes que son discípulos de Dios. Y Pablo dice, no, yo prefiero golpear mi cuerpo, no voy a ser que yo voy a ser eliminado. O sea, como vemos, Pablo no daba por sentado que porque tenía todos esos dones espirituales de hacer milagros y tantas cosas y porque tenía tanta experiencia como predicador y tuvo ese gran privilegio de haber tenido la revelación de Jesús, él no da por sentado que nunca caería. Aún así dice, no, estas enseñanzas están ahí para nuestro aprendizaje. Nos recuerdan que nosotros podemos caer. Por lo tanto, yo voy a tener cuidado de mí. ¿Por qué? Porque si no someto todos esos deseos que afloran en mi corazón, que no contribuyen para el avance del evangelio y la gloria de Dios, si yo no pongo mi cuerpo en el servicio para Dios, escucha, yo un día, Dios me va a juzgar. Si no es aquí, va a ser allá. Por lo tanto, eso a mí me da temor. Es como si dijera el apóstol Pablo eso.
Y es por eso que Pablo más adelante le va a decir a esos fuertes, yo tengo la libertad, un ídolo nada es, yo voy a comer carne y no me importa. Bueno, les va a decir a ellos que ciertamente estaban fuertes en su conocimiento, les va a decir, el que crea que está firme, el que crea que es fuerte, mire que no caiga. Y lo dice en este contexto, después de decirles, no quiero que ignoren lo que le pasó al pueblo de Israel, ni Moisés pudo pasar a la tierra prometida, no tuvo ese privilegio, él se quedó al igual que la mayoría de todos aquellos que salieron de Egipto. Por lo tanto, tengan cuidado, el que crea que está firme, mire que no caiga. Como te das cuenta, es una advertencia seria. Ahora, lo que Pablo va a hacer, va a empezar a tomar ya esta historia y la va a empezar a aplicar a los corintios. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. O sea, estas cosas se escribieron ahí en la Biblia para que queden ahí como ejemplo, como una lección para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que este versículo nos enseña que la historia que encontramos a través de todo el Antiguo Testamento no están ahí para nuestro entretenimiento, que es lo que yo veo más en la mayoría de los púlpitos. Hay que entretener, de verdad. No, están ahí para nuestra enseñanza. Y aunque todas las historias del Antiguo Testamento están ahí principalmente para decirnos acerca del Mesías, para decirnos los pecadores que somos, para decirnos acerca de la obra redentora que Él haría, sí, ese es su propósito principal. Sin embargo, no podemos olvidar que hay un segundo propósito, y es este, que aprendamos, hermanos, de lo que le pasó a esas personas, que las consecuencias que tuvieron ellos, nosotros las podemos cosechar si nosotros hacemos caso omiso a las advertencias de Dios. Así que ahí están estos ejemplos para que aprendamos la lección de no desear lo malo que ellos desearon. Y a la luz de estos ejemplos, el apóstol es como si le dijera a los fuertes en Corinto y a nosotros, los cristianos del siglo XXI, ustedes que no están dispuestos a hacer a un lado sus derechos por el beneficio de los débiles y de los perdidos, bueno, tengan cuidado, no vaya a ser que agoten la paciencia de Dios y pierdan el favor y la bendición de Dios y entonces queden postrados, tirados en el desierto, queden eliminados. Por lo tanto, pongan atención, escuchen las advertencias. Y la primera advertencia que dice, pues ya la vimos, ¿verdad? No codiciemos cosas malas, no codicien. Yo sé que la carne está más barata, ¿verdad? Y quieres codiciar eso. Yo sé que las comidas que hacen en el templo están sabrosas y bien baratas. Y las puedes comer porque unido nada es. Pero recuerda, vive para la gloria de Dios. ¿Sabes qué glorifica a Dios? Que hagas a un lado tu derecho y empieces tú a glorificar a Dios. Por lo tanto, no codicien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo le exhorta a esta iglesia de Corinto y a nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Bueno, recordemos que Pablo no ha salido del tema. Yo he sido muy intencional al estarles diciendo, Pablo no ha cambiado de tema, por eso estoy interpretando estos pasajes de la manera que lo estoy haciendo, con las cosas que ya dijo adelante y con las que inclusive dice, mejor dicho, atrás y con las que inclusive dice adelante. Por lo tanto, recordemos, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia en los capítulos 8 hasta aquí al 9 y al 10 que ya estamos viendo las advertencias? Bueno, ya lo he dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo de nuevo. Bueno, tengan cuidado. Tengan cuidado. Todo lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria de Dios. No vayan a perjudicar ni a los débiles de la iglesia ni a los incrédulos. No sean tropezadero para ellos. Así que bajo este contexto, Pablo está diciendo, tengan cuidado con la codicia. ¿Por qué? Porque la codicia no nos permite hacer esto. Si tú estás codiciando algo y ese algo puede hacer que tu hermano tropiece, o sea, va a llegar un momento en que tú le vas a dar rienda suelta a ese deseo de la codicia. Por lo tanto, dice, no codicien. Porque recuerden la historia de Israel en el desierto. Escuchen lo que dice en Números capítulo 11, versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con aquellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Empezaron a codiciar, ¿verdad? Y luego dice el versículo 5, nos acordamos del pescado frito que comíamos en Egipto, no de ahí, de balde, o sea, de gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. O sea, en otras palabras, los israelitas estaban diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos de a gratis, de los pepinos y todo eso. La pregunta es, ¿de verdad era de a gratis? ¿De balde? No lo era. Escucha lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, ¿bien he visto la aflicción de quién? Era de gratis todo lo que comían. No, estaban afligidos ellos cuando Dios los encontró, cuando Dios escuchó el clamor de ellos. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido ¿qué? Sus angustias.
afligidos y bien angustiados. Pero dice, recordamos el pescadito que nos comíamos ahí. Todos afligidos, todos angustiados. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión, afligidos, angustiados y oprimidos, con que los egipcios los oprimen. Ve por tanta hora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Como vemos, el pescado no era de gratis. Nada que ver. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque yo quiero que tú veas que la codicia nubla la razón. O sea, ya no podían razonar ellos de que sí, estaban comiendo todas esas cosas, pero todos oprimidos, todos afligidos, angustiados. La codicia de yo quiero algo diferente, ya no quiero el maná de Dios, les nubló la razón. La codicia es mala, es peligrosa. Porque una de las cosas que hace la codicia es esta, te nubla la razón. Si no, pregúntale a los corintios, no, está más barata aquí la carne, me importa un comino el cristiano débil. Codiciar algo más barato, no, yo quiero eso. Le nubló la razón, se le olvidó que esa persona débil es una persona por la cual Cristo también murió por ella, al igual que él. Sin embargo, la codicia, no, yo quiero esto y esto es lo que quiero y me vale un comino. Bueno, ten cuidado porque la codicia nubla la razón. Escucha lo que dice Pablo, o lo que ya dijo en el capítulo 8, versículo 12. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecan, hermano? O sea, ¿te das cuenta cómo se nubla la razón? O sea, ya no ves que estás pecando contra Cristo. O sea, el cristiano es que es un paletón, ya debería de ser maestro. Qué bueno fuera que nomás pecaras contra él, pero no dice, estás pecando contra Cristo. ¿Y por qué contra Cristo? Porque él es miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros de su cuerpo. Por lo tanto, estás pecando directamente contra él. Somos uno en Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo está diciendo esto. Yo no sé si tú puedas captar o no, pero Pablo aquí está asociando la codicia del pueblo de Israel en el desierto con la codicia de estos corintios que estaban ellos mostrando, manifestando. Y Pablo les dice, tengan cuidado, corintios. Porque la codicia, miren lo que pasó con todo el pueblo. Le nubló la razón y esto los llevó a ser unos rebeldes y a que todos ellos quedaran postrados en el desierto. Ahora, yo creo que ya no tengo que dar yo ya más argumentos. No hay duda que la codicia nos hace tontos, hermanos, nos nubla la razón. Y es por eso, hermanos, que muchas veces vemos a hermanos cristianos que en su momento, en su primer amor, todos ellos se desvivían por servirle al Señor, por participar en cada actividad espiritual, por estar a tiempo, por no faltar por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el amor estaba ahí y vivían, amaban tanto a Dios que ellos querían agradar a Dios. Sin embargo, al pasar el tiempo se descuidan, ese amor empieza a menguar y esos hermanos muchas veces ya no tienen disposición para nada, les da igual. Bueno, a esas personas Pablo les dice, tengan cuidado. Es verdad, Dios no los va a mandar al infierno si verdaderamente estás en Cristo. Sin embargo, tengan cuidado. Porque cuando Dios quita los privilegios, cuando Dios quita su favor y su bendición sobre uno, hermano, wow, eso es terrible. Si no, pregúntele a David, después de menospreciar una y otra vez la palabra de Dios, ¿qué pasó? El resto de sus años los vivió sufriendo. Y qué bueno que Dios te quitara la vida ya, pero no, te deja aquí sufriendo. Eso es doloroso. Sufrir, tener agonía por tiempos prolongados, es un castigo severo. Y Dios nos está diciendo, tengan cuidado. Si ustedes no quieren vivir para mi gloria, está bien, no hay problema. Nada más aténganse a las consecuencias. Pablo mismo sabía eso, por eso yo golpeo mi pueblo, ¿no? Mi cuerpo, no quiero yo ser eliminado, no quiero yo perder ciertamente el favor de Dios. Entonces vemos a veces a personas que por descuido empiezan a codiciar las cosas del mundo, que en sí mismas no son malas, pero al anteponerlas por encima de lo que es Dios y su reino se vuelven pecaminosas. Y sin embargo, a pesar de ello, o sea, ellos no ven eso mal, ya su razón está nublado. Pero los que sí los ven son el resto de los cristianos que andan bien, inclusive los incrédulos. O sea, ¿cómo que cantas que Cristo es mi Señor y Él es mi amo? Y eres incongruente como vives en las prioridades de tu vida. O sea, todos los demás ven, pero ellos no. ¿Por qué? Porque se nubla su razón. ¿Por qué? Porque están codiciando hacer otras cosas. Que vuelvo y repito, en sí mismas no son pecados, pero se vuelven cuando las ponen en primer lugar antes de ¿qué? De buscar el reino de Dios y su justicia. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado. Yo no sé si tú te puedas imaginar una persona profesando que Cristo es su amo y su Señor,
y que para él no hay nada más importante que él. Lo canta, lo dice, cuando ora tú lo escuchas. Sin embargo, estar a tiempo o asistir a la iglesia o a una de sus actividades ya no es una prioridad. Ya ni prestar un servicio en la iglesia le importa. Y si lo presta, lo hace a la y se va. O sea, como que eso no es congruente. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya la razón se les nubló. Así que Pablo nos dice, tengan cuidado, que la codicia no nuble su razón, porque las consecuencias pueden ser dolorosas y severas. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel. 40 años se tuvieron que quedar en el desierto. Sí, Dios estaba ahí, pero sufriendo las inclemencias del desierto. Es algo terrible, 40 años tener que agonizar. ¿Todo por qué? Porque decidieron vivir para su gloria y no para la gloria de Dios. Por eso que Pablo, después de decir, o justo después de decir, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. O sea, después de decir él esto, hermanos, él empieza a decir, recuerden al pueblo de Israel. Ellos tuvieron muchos privilegios, sin embargo, por codiciar ellos, la mayoría de ellos quedó postrado en el desierto. Por lo tanto, corran bien la carrera, luchen contra la codicia, no dejen que los afanes del mundo los atrapen, absténganse de todo aquello que nuble su razón. No corran a la aventura, la ahí se va, como si nunca fuésemos a dar cuentas de lo que hicimos aquí con la vida espiritual que Dios nos dio. Ahora, ¿sabe que la codicia no solamente nubla la razón? La codicia también te hace olvidar las bendiciones pasadas que Dios derramó sobre tu vida. Mira lo que dice Números, capítulo 11, versículo 5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ojos. O sea, nos acordamos de todas esas cosas buenas que el mundo nos daba. Sin embargo, se les olvidó, porque están codiciando, que Dios los libertó. O sea, ¿cuánta gente ha existido en este mundo y ha clamado y ha pedido porque Dios los libere de algo y Dios no los libera, Dios no los escucha? Pero a ellos sí los escuchó. Y Dios les ha dejado bien claro a través de los profetas, no porque eran un buen pueblo, no porque eran obedientes, por mi pura misericordia lo hice. Se les olvidó que Dios los libertó, les quitó la opresión, la angustia, la aflicción. ¿Por qué? Porque estaban codiciando cosas. La codicia no solamente nubla tu razón, sino también te hace olvidar las bendiciones que Dios te ha dado en el pasado. Y además la codicia también, hermanos, te hace olvidar o no ver las bendiciones actuales de Dios, las bendiciones del presente. Escucha lo que dice el versículo 6. Así que tenían, versículo 6, creo que no lo tengo ahí. Dice el versículo 6, yo se lo leo. Y ahora nuestra alma se seca. O sea, ahí está el versículo 5. Y luego dice, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. O sea, no hay nada. Ya, Dios, estamos fastidiados de este maná. Nosotros no decimos eso, ¿verdad? Estoy fastidiado de esta situación, Dios. Situación que tú mismo provocaste, que tú mismo te metiste en ella, ¿verdad? Porque no es que nosotros podemos presumir de tener un testimonio como el de Job. No, que Dios envió a Satanás. No. Muchas veces nosotros nos metemos en esos líos. ¿Te das cuenta? O sea, ellos se olvidaron, estaban siendo proveídos por Dios, pero porque están codiciando otras cosas. Se les nublaba la razón, la vista, y no podían ver la bendición actual de Dios para tu vida. ¿Te has estado quejando de Dios? Nada más piensa, tienes salud, qué bendición. ¿Cuántas personas que están postrados en una cama, en un hospital, no desearían tener la salud que tú tienes? Y a pesar de que muchas de ellas tienen dinero, bastante dinero, aún así no pueden conseguir la salud, pero tú y yo sí tenemos salud. Ya eso es motivo para estar contentos. ¿Te das cuenta, hermano? Es terrible la codicia. Y Pablo nos dice, tengan cuidado de la codicia. Porque es un pecado que muchas veces los cristianos, al igual que el pueblo de Israel, no tomamos en serio. Sin embargo, Dios sí lo toma en serio. Ya vimos, ¿verdad? Todos quedamos postrados. ¿Por qué, hermano? Porque la codicia no solamente es dañina para nuestra propia alma, también es altamente ofensiva para Dios. Porque cada vez que codiciamos algo, estamos prefiriendo cualquier cosa más que a Dios. Y eso es altamente ofensivo para Dios. Eso de hecho es idolatría. Poner a Dios en segundo lugar es idolatría. No tienes que tener una estatua y hincarte a ella y pedirle para cometer pecado de idolatría. No. Cada vez que ponemos cualquier cosa antes que Dios, estamos idolatrizando esa cosa. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado por eso, porque la codicia es dañina para tu alma y además altamente ofensiva para Dios. La pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo saber si el monstruo de la codicia ha comenzado ya a levantarse en mi corazón? Bueno, es bien fácil, hermanos.
La pregunta es esta, pregúntate, ¿estás tú descontento ahorita en este momento? Porque el descontento es la señal inequivocable de que tú estás codiciando algo. O sea, estoy descontento porque quiero algo que Dios me dé. Y ese algo puede ser algo legal, o sea, no pecaminoso. Y está bien que deseemos cosas. El problema es cuando nosotros estamos deseando cosas y eso provoca, porque Dios no nos las da o no las tenemos, provoca descontentamiento en nosotros. Cuando hay descontentamiento, no estás feliz, no estás contento por todas las bendiciones que ya Dios tiene y te hacen feliz algo más, tú estás codiciando algo. Y eso es peligroso. Dios dice, deja de codiciar, deja de estar deseando cosas que sí son buenas legítimamente, pero al final de cuentas yo no te las quiero dar ahorita. O sea, no hay ningún problema en que tú desees tener algo que tú no tienes. El problema no es ese. El problema es, hermanos, como ya dije, es que estés descontento por no tener lo que tú quieres tener. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8? Así que teniendo que, hermanos, sustento, provisión, las provisiones básicas para mantenerte vivo, ¿qué es? El alimento y la comida, ¿verdad? La bebida, sea lo que sea. Y tienes abrigo, tienes un techo, tienes vestido, tienes donde vivir, estar contento con esto. Así que si tú tienes sustento y abrigo, tienes razón para estar contento. Y además acuérdate de que aún lo que tú tienes, que sea poquito, sea lo que sea, aunque nomás tuvieras la salud, tú y yo no merecemos eso. El problema es que a veces creemos que nosotros merecemos las bendiciones de Dios. No. Sí, pastor, pero me he estado portando bien desde que Cristo me salvó hasta el día de hoy. Si eso fuera posible, que no lo creo, perfectamente, aún así tus pecados pasados, ¿quién los va a pagar? Esos ya te hacen merecedor de no recibir la bendición y la misericordia de Dios. Pero el problema es que nosotros a veces exigimos a Dios porque creemos que merecemos las cosas de Dios. Porque mira, Dios, ayuné, hoy sí oré todos los días, leí tu palabra. No, Dios no bendice por las obras que tú haces. Te bendice en Cristo Jesús. Dice el salmista, si Dios nos pagara, nos retribuyera por nuestras obras, ¿desde cuándo habríamos sido ya consumidos? Muchas veces ese es el problema. Así es que, dice ahí Pablo, tienen sustento, tienen abrigo, con eso estén contentos. Hebreos capítulo 13:5. Sean sus costumbres sin avaricia, sin codicia, contento con lo que tienes ahora, no mañana. ¿Qué tienes ahora? Con eso debes estar contento. Ya el hecho de no estar sufriendo en el infierno, ya es razón para estar contento con lo que tienes ahora. Pero es que si usted supiera mi situación, pastor, yo sé, y no te estoy diciendo que no sufras, pero sufre con esperanza, sufre obedeciendo al Señor, y decirle, mira Señor, esto me está robando mi contentamiento, mi gozo, pero yo quiero pelear, ayúdame, te necesito. Yo quiero que tú seas la razón suficiente para estar contento, aunque no lo tenga nada. Porque yo entiendo que aunque tenga todo y no te tengo a ti, no tengo nada al final de cuentas. Y si te tengo a ti y no tengo nada, no importa, lo tengo todo. Tenemos que pelear con eso. Porque todos peleamos con estas cosas. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero dice Dios, tienes que estar contento con lo que tienes ahora. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Muchos de nosotros tememos, ¿sabes por qué? Porque dejamos que las circunstancias, que lo que ven nuestros ojos, hablen en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos dicen nuestras circunstancias? Teme porque no tienes esto, porque te falta aquello. ¿Qué es lo que nos dice nuestro propio corazón? Lo mismo, pero no dejes que las circunstancias, ni tu mismo corazón, ni mucho menos el diablo le hable a tu corazón. Deja que Dios te hable a través de sus palabras, de sus promesas. Y Él te dice, puedes tú confiar en mí, porque yo soy tu ayudador. Yo soy quien te suple. Bástate en mi gracia, que lo que te he dado sea suficiente. Así que estos pasajes nos enseñan que tan pronto tú percibes en tu corazón ingratitud, descontento, amargura por lo que no tienes, eso significa que hay codicia en tu corazón. Y la única manera que tú puedes aplastarle la cabeza a ese monstruo de la codicia tiene que ser recordando las bendiciones que tú ya tienes cada día en Dios y que además no mereces. No tengo nada, pastor. Abre tus ojos, por favor. Ya, o sea, tu misma salud es suficiente. Dice Lamentaciones, Jeremías, después de que pasa el imperio babilonio y arrasa con todas las ciudades de Dios, los destruye todo, porque Dios los trae para castigar al pueblo de Israel. Y los que quedaron con vida, uno de ellos fue Jeremías, dice, por las misericordias tuyas, Jehová, no fuimos consumidos, quedamos vivos. Bueno, esas misericordias específicamente y particularmente para los cristianos son nuevas cada mañana. Cada mañana la misericordia de Dios. Y tú recuerdas lo que dice el Salmo 23.
Dice, he aquí el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días. Esto es lo que puede pasar en tu vida. También vas a ser salvo, no hay problema. Yo sigo creyendo firmemente por lo que dice Pablo, que nada me puede separar del amor que Cristo tiene por mí, nada. Y Pablo enumera cualquier cosa creada. Dice, nada de lo creado te puede separar. Sin embargo, yo sí le temo perder el favor, el bien, la misericordia de Dios aquí en la tierra. Lee la historia de David, los últimos capítulos de su vida. Sufrió tanta tragedia en su familia. Y era el rey David. ¿Quién te dice que tú eres mejor que David? Somos mejor que David. Por lo tanto, hermanos, ya tenemos una razón suficiente para estar contentos. ¿Cuál? El bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días. El favor de Dios está ahí obrando a nuestro favor. Así que cuando la codicia venga y toque la puerta de tu corazón, empieza a recordar las bendiciones que Dios ya te dio en el pasado y las bendiciones presentes. Y vas a ver como si eso no se va. Sí, es una lucha y una pelea. A veces dura semanas, a veces meses, pero es una lucha que tú peleas con la palabra de Dios y con la fuerza de Dios. Rápidamente, hermano. Escucha lo que ahora va a decir Pablo. Hay otra advertencia. No codicien. Número 2, no sean idólatras. No pongan a Dios en segundo lugar. Yo sé que no aplica lo otro de inclinarnos a una estatua. No, eso no aplica a nosotros, pero sí aplica cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar. No pongas a Dios en segundo lugar. No lo hagas. Mira, cuando Pablo dice esto, él está haciendo referencia a Éxodo capítulo 32, cuando dice que los judíos, después de que Moisés los saca de Egipto, llegan a un monte y Moisés tiene que ir a hablar con Dios, se tardó mucho él, y entonces todo el pueblo empieza a decirle a Aarón, haznos un Dios. Y rápidamente, ni tardo ni perezoso, Aarón dice, tráiganme todo el oro que ustedes tengan. Y sale un becerro, ¿verdad? Bueno, Moisés baja y encuentra que están bebiendo, que están comiendo, que están en la pachanga, que están inclusive, tiene esto una connotación de inmoralidad sexual, que por eso Pablo más adelante les va a decir, ni forniquen. Pero, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo a nosotros ahorita, aquí y ahora, al siglo XXI? No sean idólatras, no pongan en segundo lugar a Dios. No lo hagan. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ignorar, hermanos, las advertencias de Dios y vivir para nuestra gloria trae consecuencias trágicas. En un día solamente 23,000 personas. Wow, qué escena tan más horrible. Imagínense 23,000 personas muertas. Versículo 9, para irnos más rápido. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? ¿Te fijas cómo de gran grado van cayendo todos? O sea, ignorando las advertencias de Dios, estaban firmes, fuertes. Y llega un momento en que ellos, por estar confiando en su firmeza y todo eso, se descuidaron y fueron cayendo postrados en el desierto. Aquí y ahora ya vemos que hay otro juicio de parte de Dios y empieza a traer serpientes. Y fueron muchos los que perecieron. Escucha cómo dice la Biblia, traducción en el lenguaje actual. Cómo dice este versículo, cómo nos lo presenta. Dice el versículo 9 ahí, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Dios nos castigue. O sea, ¿qué significa eso de no tentemos al Señor? Bueno, esto, no pongas a Dios, no pongas a prueba la paciencia de Dios. No lo tientes, porque algunos lo hicieron y murieron. O sea, ya estoy coqueteando con el mundo, no me pasó nada. Ya estoy siguiendo los afanes del mundo, no me ha estado pasando nada. Ten cuidado, no pruebes la paciencia del Señor. Dios tiene un límite, o sea, tú corres el peligro de llegar al borde del límite de la paciencia de Dios. Y una vez que la cruces ya no hay vuelta para atrás. Pregúntale a Esaú. Procuró con lágrimas, ¿verdad? Nada. Lo mismo David. Ya deja de orar por él, no lo voy a sanar. Jeremías, perdona a tu pueblo, ni aunque venga Moisés ni Samuel. No lo voy a hacer. Eso es lo que significa no tienten al Señor. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no estuvo ahí probando la paciencia de Dios? Yo creo que fueron muchas veces. Y por ejemplo, esto que pasó ahí ya era una prueba, una señal de que algunos de ustedes ya llegaron a la línea, ya colmaron mi paciencia. Así es que los muerdan las serpientes. Esto es algo fuerte, hermanos, yo lo sé. Y eso no es solamente para ustedes, esto es para mí. La palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para redarguirnos, para confrontarnos, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿sabes? El irnos contristados, redarguidos, confrontados por la palabra de Dios, eso es bueno. Aquí no hacemos de lo que, bueno, no nos queremos mandar tristes.
No, sí, que se vayan tristes. Se tienen que ir tristes. La tristeza de Dios produce arrepentimiento, la tristeza del mundo no, es lamentación, nada más. Eso es lo que Pablo nos va a decir en su segunda carta a los Corintios. Eso es bueno. Podemos irnos alegres, sí, pero no te olvides, si Dios está hablando a tu corazón, no ignores la voz de Dios para tu vida, porque Dios no quiere o quiere prevenirte el sufrimiento que se genera cuando Dios disciplina. Así que Pablo nos dice, tampoco tienten al Señor, no lo hagas. Porque ¿qué sucede, hermanos, cuando tú ya pasas la línea de la paciencia de Dios? ¿Qué sucede en el cristiano? Primeramente, Dios entonces a quien ama, disciplina, ¿verdad? A quien toma por hijo, azota. Entonces va a venir la disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Y ahora escuchen lo siguiente. ¿Qué pasa? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miren, nosotros como padres somos muy débiles a la hora de castigar a nuestros hijos, ¿verdad? Y puedo decir que nosotros castigamos a nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, con guante de sedita, ¿verdad? Dios no es así. No, Dios cuando disciplina, cuando azota, lo hace tan fuerte que te duele. Que te duele. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no nos da con guante de seda? Porque Dios quiere que participemos de su santidad. Cada vez que Dios nos disciplina es, yo quiero que participes de mi santidad. Por lo tanto, deja la inmundicia. Ah, que no quieres, vas a ver. Si no le permito a Satanás que te zarandee y no volteas para arriba como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que Dios tiene que hacer muchas veces con sus hijos. Y a veces trae una enfermedad, o a veces simplemente te quita la vida. Porque escuche lo que Pablo va a decir en esta misma carta, en el próximo capítulo, en el 11. Y él nos va a hablar que cómo algunos están participando de la cena del Señor de una manera apropiada. Y él dice, por lo cual hay muchos enfermos. O sea, el capítulo 10 nos está diciendo las advertencias. Tengan cuidado, lo que les puede pasar. Y luego aquí, es más, de hecho, muchos están enfermos por causa de su rebeldía, por no vivir para la gloria de Dios. O sea, esto es disciplina. Y dice, y muchos ya duermen, muchos ya Dios les quitó la vida. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos disciplinados y azotados por Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos, ¿qué, hermanos? No seamos condenados con el mundo. Esto es para nuestro bien, esto es para nuestra restauración. Pastor, pero, o sea, esto de que verdaderamente toda persona que está enferma es por castigo de Dios. No es así. No todas las personas que están enfermas. 2 nos dice que Epafrodito estuvo enfermo, o sea, por causas naturales. Escucha lo que dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. O sea, lo dejó vivo para que me siguiera ministrando a mí, me siguiera ayudando. Y mismo Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que no toda persona que se enferma por un castigo de Dios. Sin embargo, esta realidad no elimina la enseñanza bíblica de que Dios muchas veces enferma cuando disciplina y quita la vida. Pregúntele a Ananías y Zafira. Se las quitó, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque traspasaron el límite de la paciencia de Dios. Por lo tanto, esto es lo que implica ser disciplinados y azotados por Dios. Yo no sé tú, pero eso a mí me da temor, terror. ¿Y qué pasa, pastor, con los que no son creyentes, con los que son falsos, inclusive creyentes, que creen que son salvos y no lo son? ¿Qué pasa con ellos? Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Hay personas incrédulas, hay inclusive cristianos que son falsos, que nunca han nacido de nuevo, que son los religiosos, viven como Nicodemo y que escuchan el evangelio una y otra vez. O sea, conocen acerca del evangelio, saben muchas verdades de Dios, pero igual no tienen el más mínimo deseo de ser diferentes, de dejar que la palabra de Dios los transforme. Bueno, esas personas cada vez que se les predica el evangelio, que Dios les dice, empieza a hacer frutos de arrepentimiento, cada vez se están acercando más a esa línea, donde ya no hay vuelta atrás. Y esta línea no es para disciplinar, no es para azotar, es para que se cumpla esta frase: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por lo tanto, tengamos cuidado. Finalmente dice Pablo, no murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez, otros cientos de personas murieron, de ese millón y más. ¿Por qué? Porque murmuraron. Unos otros fornicaron, unos otros codiciaron. Pero aquí Pablo dice, no murmuren.
Pablo está haciendo referencia a esa escena cuando se levanta Coré y un montón de personas líderes del pueblo de Israel y se levantan contra Moisés. Y justo después de eso, escucha lo que dice el número 16:46. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Bueno, cuando Dios empieza a escuchar esto, wow, no le agradó para nada. La ira de Dios se encendió. Y el buen Moisés, que eso es lo que debe estar en nosotros, aquellos que nos desean mal, nosotros tenemos que tener la actitud de interceder por ellos. Pero no se lo merecen, yo sé. Ni tú y yo no lo merecemos. Y aún así Jesús intercede por nosotros a la diestra de Dios todos los días, sobre todo cada vez que pecamos. Bueno, dice la Biblia que la ira de Dios se enciende. Escucha lo que dice el versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Y quizá todos pensaban: Dios se va a manifestar a mi favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los voy a consumir en un momento. 46, dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor de Dios ha salido de la presencia de él y la mortandad ha comenzado. 47, entonces tomaron el incensario, como Moisés le dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y escucha el versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. ¡Wow! Qué severo el castigo de Dios sobre este pueblo, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo no quiero ignorar estas advertencias que Dios hace a mi vida. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios es severo. Yo no quiero sufrir la severidad de Dios como hijo a quien disciplina y azota. A mí esto me enseña que la murmuración no es un pecado que Dios toma a la ligera. No lo es. ¿Por qué, hermanos? Porque es altamente nociva. ¿Para qué, hermanos? La murmuración es altamente nociva para el avance del evangelio. Cuando tú empiezas a murmurar, entonces ya viene el hermano y le quieres predicar el evangelio 4 o 5 meses después de que tú le hablaste mal, ya cerró su corazón, ya no te escuchó, ya no puso atención. Y además, la murmuración es altamente ofensiva para Dios. Cada vez que tú te quejas, tú estás poniendo en duda la bondad de Dios. No solamente la bondad de Dios, sino su amor y además su sabiduría. Pastor, usted no me entiende, o sea, yo no me quejo de Dios, pastor. No, yo me quejo de mi marido, de mi esposa, yo me quejo de mis hijos, yo me quejo de los hermanos de la iglesia, pastor. Es más, yo me quejo hasta de usted, pastor, y de todos los líderes, pero de Dios no. No se engañe tu corazón. Somos el cuerpo de Cristo. Si tú te quejas de los miembros del cuerpo de Cristo, te estás quejando directamente de Dios. Y si te quejas de tus circunstancias, estás poniendo en duda la bondad, el amor y la sabiduría de Dios. Porque ¿quién es el que gobierna nuestras circunstancias? Ajá, Dios. Por eso es altamente ofensivo la murmuración ante los ojos de Dios. O sea, este pueblo dijeron: ¿qué? ¿Y este Aarón y Moisés? ¿Qué? No. Se les olvidó que Dios fue quien los puso ahí. Y estos israelitas no tuvieron reparo en murmurar contra ellos. Y Dios lo tomó muy personal. Mejor Moisés, o sea, Dios está irado y no es que tuvo un arranque de ira, no es que Dios dijo: ya está aquí, ya se pasaron de la línea. Pero qué bueno que intercedió ahí Moisés y que además hizo expiación por el pecado de ellos. O sea, sin expiación no hay remisión de pecados. Y esto estaba siendo sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Lo único que puede apaciguar, de hecho, para ti que estás aquí sin Cristo, lo único que puede apaciguar la ira que está sobre ti por causa de tu pecado es el sacrificio de Jesús. Él puede propiciar la ira de Dios, apaciguarla, aquietarla. ¿Por qué? Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Y de hecho yo te invito a que no salgas de este mundo sin haber hecho de Jesús tu Señor y tu Salvador. Porque separado de Él mismo dijo: nada vas a poder hacer, y sobre todo en aquel día. Pero volviendo aquí a nosotros, hermanos. Escucha lo que Pablo dice después de darnos estas 5 advertencias. Es decir, cuidado con la codicia, con la idolatría, con la fornicación, con tentar al Señor su paciencia y con murmurar. Cuidado con eso, versículo 11. Estas cosas les acontecieron, se escribieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzamos los fines de los siglos, a quienes estamos viviendo la era después de que el Mesías vino y ascendió. Nosotros, esto es para nosotros. Y este pasaje nos dice: Israel fue un ejemplo para ustedes, no solamente para Corinto, sino también para ustedes. Y aquellos que están: ya no, pastor, me voy a ir igual. Bueno, el que piensa que estar firme: no, pastor, no sabe usted, yo vengo de cumplir un mes de ayuno y oración, pastor. Bueno, si fuera así, que yo no lo creo, aún así,
A ti te dice Pablo. Porque él mismo, o sea, estaba firme. Decía, no vaya a ser que yo mismo, siendo heraldo, venga a ser eliminado. Voy a seguir golpeando mi cuerpo. Voy a seguir ejercitando dominio propio. No quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero hacer lo que debo de hacer. Todo aquello que beneficie el bien espiritual de mis hermanos y de los perdidos. Por lo tanto, el que crea que está firme. O sea, que nadie podemos salir, no, esta predicación fue para los otros hermanos. Para mí no. No, es una mentira. No dejes que tu corazón y el diablo te engañen. El que piensa que está firme, mire que no caiga. No sé cuántos años tú tengas ya como cristiano. Tengas aquí inclusive en esta iglesia, no sé cuántos años hayas estado sirviendo al Señor, qué cargo tú tengas, cuánta Biblia tú sepas, cuánto tú oras. Yo no sé cuánta madurez tú has alcanzado. Aún así, esto es para ti. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Recordemos una vez más lo que Pablo dice, capítulo 9. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Según este pasaje, ni los hombres más maduros, experimentados y privilegiados como Moisés y Pablo son inmunes a caer en pecado. Por lo tanto, el que cree que está firme, no baje la guardia. Siga velando, siga cuidando su caminar. Y sobre todo, hermanos, hay que hacer esto porque lo que el mundo allá afuera necesita no son personas cristianas con una libertad y un derecho que los ejerciten. No, ellos no quieren ver eso. Lo que el mundo necesita allá afuera, hermanos, son hombres que hacen a un lado sus derechos. Son hombres que muestran la transformación a través del poder del evangelio cuando te da a Dios una nueva vida, un nuevo espíritu. O sea, es muy fácil profesar y decir que eres cristiano, pero vivir como cristiano es lo difícil. Y según Dios, según Pablo, a menos que nosotros empecemos a seguir el ejemplo de Cristo y de Él, de hacer a un lado nuestros derechos, nosotros no vamos a marcar ninguna diferencia en el mundo. Sí, en lo que es tu vida decentita, moral. Sí, es verdad, tú no robas, tú no adulteras, tú no nada. Pero lo que sí te pueden acusar es, tú no eres como Jesús. Tú no eres como Jesús, que no buscó nunca el bien de Él, sino el bien de los demás. Él vino a morir por personas que no lo merecían, por el beneficio de ellos. Sí, eres todo lo demás, pero no eres como Jesús. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Y esto solamente es posible con el poder del Espíritu Santo, porque esto no es de nosotros, ¿eh? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. O sea, amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Es que no puedo, yo sé, tú no puedes. Pero busca la llenura del Espíritu Santo. Si eres cristiano, se va a manifestar y vas a poder de repente, como Pedro y como todos, antes de que viniera el Espíritu Santo, quería sacar la espada, ¿verdad? Y después, sumisitos los chicos. Que Dios nos ayude, hermanos. Últimas preguntas. ¿Es este tipo de cristianismo el que tú y yo estamos viviendo? ¿Haces a un lado tus derechos con tal de beneficiar la vida espiritual de los demás? Al proclamar el evangelio, al ministrar la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice que es el ejército de cristianos el que va a ser luz y sal de la tierra. No otro, el que se niega a uno mismo. No el carnal, no el que es tibio, el que viene y se sienta en una banca y está bien. Si eres verdadero cristiano, no vas a perder tu salvación, pero sí vas a perder el beneficio y los privilegios de Dios. Así es que imitemos a Pablo. ¿Sabes qué es lo que va a decir Pablo en el último versículo del capítulo 10? Que si tú cambias al capítulo 11, ahí va a estar: ser imitadores de mí, no procuro yo mi bien, sino el bien de los demás. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Fue como Pablo vivió, procurando no su propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a orar.